Las transmisiones en vivo existen para mostrar diversión, desmadre y momentos completamente sin filtro pasando en el momento. Pero a veces, la cámara no solo registra entretenimiento, a veces registra miedo, desesperación, emergencias y situaciones que parecen que nunca deberían haber pasado frente a una audiencia. En estos vivos, el público no solo vio contenido, vio peligro real pasando ahí, frente a todo el mundo. Personas de verdad en shock, circunstancias reales saliéndose completamente de control, sin cortes, sin replay, sin aviso previo. Desde ataques inesperados e invasiones, hasta crisis médicas, accidentes aterradores y momentos en que todo casi termina en tragedia. Estas transmisiones cruzaron el límite del entretenimiento y se hundieron en algo mucho más oscuro. En un día tranquilo en Japón, un creador de contenido conocido en internet como The Zook entró en vivo para lo que debería haber sido una transmisión común. La transmisión comenzó como tantas otras: gameplay ligero, conversación relajada y esa sensación familiar de una comunidad esparcida por el mundo siguiendo todo en tiempo real. Nada en ese instante indicaba que aquello se convertiría en uno de los casos más alarmantes jamás vistos en una transmisión. En medio de la transmisión en vivo, decidió tomarse un descanso del juego. Decidió encender un cigarro frente a la cámara, aprovechando para mostrar un encendedor de aceite decorativo que había comprado recientemente. Era para hacer algo muy simple, casi como una demostración casual para quienes ya estaban viendo. Puso el combustible en el encendedor, ajustó las piezas y pasó varios minutos intentando hacerlo funcionar. Al principio parecía solo un pequeño problema con el encendedor, pero alrededor de 4 minutos después, todo cambió de forma inesperada. El encendedor finalmente prendió fuego, pero la llama salió mucho más fuerte de lo que esperaba. Asustado, lo dejó caer al suelo, en vez de sofocar el fuego rápidamente o usar algo adecuado para contener las llamas. Reaccionó por impulso, tomando decisiones apresuradas que terminaron empeorando la situación. Papeles y otros materiales cercanos comenzaron a quemarse y, en cuestión de segundos, lo que era una pequeña llama se convirtió en un incendio esparciéndose rápidamente. La transmisión seguía registrando todo en vivo, incluyendo su pánico creciente y el avance veloz del fuego por el ambiente. En vez de salir del lugar con calma o llamar inmediatamente a los servicios de emergencia, intentó resolver todo solo. Lanzó objetos sobre las llamas intentando controlar el incendio. Pero esas acciones solo alimentaron más el fuego. Quienes estaban viendo el vivo vieron el humo apoderarse del espacio y ese escenario típico de setup gamer transformarse, frente a los ojos de todos, en una escena de desastre en tiempo real. Lo que hizo todo aún más angustiante fue el lugar donde ocurrió. No era un estudio aislado, ni un sótano apartado de la casa. El incendio comenzó en el segundo piso de una residencia donde vivía toda la familia. Él vivía ahí con sus padres mayores. El papá ya tenía casi 70 años, y la mamá poco más de 70. Es decir, el peligro que crecía no amenazaba solo al streamer, sino también a personas vulnerables que estaban dentro de la misma casa mientras el fuego se esparcía. Conforme la transmisión continuaba, el ambiente cambió completamente. Lo que antes era entretenimiento se volvió tensión. Quienes estaban viendo comenzaron a darse cuenta de que aquello no era actuación ni exageración para ganar views. Era una emergencia real pasando en vivo, con consecuencias de verdad, desenvolviéndose frente a miles de espectadores. La situación dejó claro cómo un momento aparentemente inofensivo puede transformarse en una amenaza seria, especialmente cuando involucra materiales inflamables, ambientes cerrados y total falta de preparación. El caso también abrió un debate más amplio sobre responsabilidad en transmisiones en vivo. A diferencia de videos grabados y editados después, la transmisión en vivo no tiene red de protección. Todo pasa en el momento, sin cortes, y eso puede traer autenticidad y emoción, pero también expone al público a peligros reales e inesperados. En este episodio, una simple sesión de gameplay se convirtió prácticamente en una alerta sobre seguridad contra incendios, decisiones tomadas por impulso y los riesgos de convertir objetos potencialmente peligrosos en parte de una transmisión. Además de la falla técnica del encendedor, mucha gente señaló después que el problema principal fue la negligencia. No había extintor visible cerca, no existía un plan claro de emergencia, y cuando todo empezó a salir mal, no hubo una reacción organizada e inmediata. Lo que podría haber sido un accidente rápidamente controlado, terminó convirtiéndose en una grave emergencia doméstica, en gran parte por la demora en actuar y las decisiones equivocadas tomadas bajo presión. Lo que era una transmisión creada para entretener terminó siendo un recordatorio aterrador de que las transmisiones en vivo no son solo performances, son ventanas abiertas hacia ambientes reales donde los errores tienen consecuencias serias. Hasta hoy, esta transmisión es recordada como uno de los momentos más perturbadores jamás registrados en una transmisión en vivo.
no porque fue guionada, sino justamente porque fue demasiado real. Esta siguiente transmisión comenzó como un encuentro relajado en Melbourne con el creador de contenido americano Paul Denino, más conocido en internet como Ice Poseidon. Estaba pasando el rato con amigos en un área pública en Southgate Avenue, entre ellos también el streamer Sam Pepper. Al principio el ambiente era ligero, lleno de conversación suelta y bromas, ese tipo de contenido cotidiano que el público ya espera de creadores que muestran su propia rutina en vivo sin filtro. Mientras el grupo conversaba tranquilamente al aire libre, una persona usando cubrebocas y sudadera negra se acercó por detrás, de forma muy discreta. El individuo logró mezclarse con el ambiente lo suficiente para no llamar atención inmediata, aprovechando que todos estaban enfocados en la plática y la cámara. Quienes veían el vivo no tenían la menor idea de lo que estaba a punto de pasar, y quienes estaban ahí en la escena tampoco. Sin ninguna provocación clara, el desconocido de repente lanzó un spray directo al rostro de Denino. Todo fue muy rápido y choqueante. En segundos, la transmisión que era tranquila se convirtió en un escenario de confusión y pánico. Denino reaccionó de inmediato, asustado y claramente molesto, intentando entender qué había pasado mientras sentía una irritación intensa en el ojo. El agresor salió corriendo de inmediato, y Denino junto con sus amigos salieron detrás de él. La transmisión registró toda la corrida, cámara temblando, voces alteradas, adrenalina hasta arriba. Lo que antes era entretenimiento ligero, se transformó en un enfrentamiento tenso de la vida real, pasando frente a miles de espectadores. El grupo logró alcanzar al sospechoso, que después resultó ser un adolescente. Sam Pepper lo detuvo mientras Denino exigía saber qué le habían echado encima. El joven, visiblemente nervioso, pidió disculpas y afirmó que era spray de pimienta. Aún así, el daño emocional ya estaba hecho. Denino permanecía alterado, alternando entre enojo, shock y preocupación sobre posibles consecuencias más graves. Durante toda la situación se quejaba de ardor en los ojos y mostraba miedo de que la sustancia pudiera ser algo aún más peligroso. Aunque sus palabras en el momento fueron intensas, la reacción era comprensible. Estaba intentando procesar una experiencia aterradora que llegó de la nada en público, mientras transmitía en vivo para el mundo entero. Después, Denino intentó lavarse el ojo con agua para aliviar la quemazón. La transmisión continuó mostrando lo que vino después, incluyendo el impacto emocional mientras intentaba recomponerse. Más tarde, policías llegaron al lugar y prestaron los primeros auxilios, dejando claro que no se trataba de actuación ni drama planeado, sino de un incidente real con consecuencias reales. Las autoridades confirmaron posteriormente que el sospechoso era un joven de 16 años de la zona de Port Melbourne. Fue detenido por su participación en el ataque y liberado mientras las investigaciones continuaban. Más allá del incidente en sí, el episodio reabrió discusiones sobre los riesgos de hacer transmisiones en vivo en espacios públicos y la vulnerabilidad de quienes deciden exponer su propia rutina en tiempo real. Los creadores de contenido suelen transmitir directo desde espacios públicos, donde el contacto con desconocidos puede ser totalmente impredecible. Las transmisiones traen cercanía, autenticidad y esa sensación de conexión en tiempo real, pero también exponen a quien está frente a la cámara riesgos reales como acoso, bromas pesadas y, en casos más extremos, agresiones físicas. Este episodio dejó claro cómo una transmisión puede salir del entretenimiento y volverse una emergencia en cuestión de segundos. No hay guión, no hay edición, no se puede cortar a tiempo. Todo pasa en vivo y quien está viendo es testigo de la realidad de un ataque repentino. Para mucha gente, lo más perturbador no fue solo la agresión en sí, sino la facilidad con que todo ocurrió. Era un día común, una conversación normal, un vivo de rutina. Bastó que alguien decidiera aprovecharse de la exposición para convertir todo en un momento aterrador. Y parece que la mala suerte persigue a este Ice Poseidon, porque también terminó siendo víctima de otro incidente choqueante. La transmisión que están viendo comenzó completamente normal. Personas sentadas, comida llegando a la mesa, ambiente relajado. Ese tipo de contenido simple que mucha gente disfruta justamente porque parece cotidiano, como si estuvieras ahí, participando del momento. Solo que las transmisiones públicas tienen un problema oculto. Cuando tu ubicación es conocida, la línea entre espectador y extraño desaparece. Cualquier persona puede entrar al encuadre y no todo el mundo aparece con buenas intenciones. En determinado momento, un sujeto entró al restaurante cargando algo que ya se veía raro de entrada: un extintor de incendios. Normalmente ese objeto está colgado en la pared para situaciones de emergencia. En la mano de alguien al azar, en medio del área de comedor, significa una sola cosa: algún tipo de problema. Antes de que el grupo pudiera reaccionar bien, el tipo comenzó a activar el extintor esparciendo el polvo por todo el restaurante. Aunque sin describir nada gráfico,
Se puede imaginar el estrés instantáneo. El polvo del extintor no está hecho para ser inhalado ni para entrar en contacto con los ojos. Se apodera del aire, cubre la ropa, se pega en el cabello, cae sobre mesas, comida, mochilas y equipos. Es todo caótico, irritante y también aterrador. Especialmente porque nadie sabe en ese momento si es una broma estúpida, un incendio real o algo aún peor. Y un restaurante es un espacio cerrado. Basta poco para que el ambiente entero se vuelva sofocante. Empleados intentando proteger a los clientes, clientes levantándose deprisa. Lo que era solo una comida común se convirtió en una evacuación improvisada. Ice Poseidon quedó claramente irritado con la situación. Poco después, la policía llegó al lugar y trató el caso como debía. Una ocurrencia seria con potencial de causar daños a las personas y al establecimiento. Una vez más, una transmisión en vivo que parecía inofensiva terminó mostrando cómo el mundo real puede invadir la transmisión en cualquier instante. El sujeto fue detenido, y poco a poco la situación dejó de ser caótica para quedar bajo control. Pero el impacto continuó. La transmisión, que debería haber sido solo contenido ligero, terminó convirtiéndose en un caso de seguridad pública, con la evacuación del lugar y presencia policial. Lo que hace este momento tan bizarro en la historia de las transmisiones en vivo no es el objeto en sí, es lo que simboliza. El sujeto no necesitó un arma para generar pánico. Agarró algo que existe para proteger vidas y lo convirtió en herramienta de caos. Y es justamente esa inversión lo que causa esa sensación rara e incómoda. Esto también expone la trampa de la fama en tiempo real, cuando el creador se vuelve conocido por vivir momentos impredecibles. Parte del público empieza a intentar fabricar esos momentos. Lo que comienza con un simple hola puede escalar actitudes irresponsables y peligrosas. En ese escenario, el directo se convierte en una especie de anzuelo, no porque el streamer quiera, sino porque la visibilidad atrae ese tipo de comportamiento. En un minuto estás cenando tranquilo, al otro estás tosiendo en la calle mientras la policía organiza una situación que nunca debería haber existido. En una transmisión, la cámara no solo registra el caos, a veces parece atraerlo. En junio de 2014, mientras gran parte de la ciudad estaba en silencio, Nick Ellis, también conocida como Seham o Segdam, hacía algo que probablemente ya había hecho cientos de veces. Sentada frente a la computadora, en vivo en Twitch, jugando o conversando con el chat. Era ese tipo de transmisión que da la sensación de rutina y seguridad. La cámara encuadrando el escritorio, el chat subiendo rápido en la pantalla, el mundo afuera volviéndose solo ruido de fondo. En ese momento, la transmisión no tenía nada que ver con peligro. Era sobre comunidad, competencia y el simple confort de estar en línea con personas que aparecían ahí noche tras noche. Entonces un ruido fuerte resonó desde otro cuarto. Al principio pareció algo común de departamento, un golpe, un objeto cayendo, una puerta azotando. Pero había algo diferente en ese sonido. Tenía peso, ese tipo de ruido que hace que el estómago se contraiga antes de que siquiera entiendas por qué. Actually, I don't have space for it. Oh, what the hell? TP. TP back home. What are you doing? TP. TP. Please TP. Let's get boots. I have no mana. Your top tower is under attack. Yeah, I can't get that. I'm just waiting for this hook. Sin tiempo para racionalizar, Nick y su novio reaccionaron como cualquier persona reaccionaría. Decidieron ver qué era. Y esa elección, en vez de ignorarlo, los puso cara a cara con una situación que nadie espera vivir dentro de su propia casa. Cuando Nick miró hacia el otro cuarto, la realidad se impuso de golpe. 2 intrusos armados estaban dentro del departamento. Lo que pasó después no fue cinematográfico. Fue rápido, confuso y aterrador, de una forma que raramente aparece en transmisiones en vivo. Los sospechosos sometieron a Nick y a su novio bajo la mira de armas, y les ordenaron que se tiraran al suelo boca abajo. En esa posición, no piensas en heroísmo ni en hacer movimientos inteligentes. Piensas en respirar despacio, no hacer gestos bruscos, no dar motivo para que alguien entre en pánico. Un error mínimo puede empeorar todo, y ellos lo sabían. En determinado momento, uno de los intrusos, todavía armado, entró al cuarto donde Nick transmitía. Probablemente esperaba encontrar un cuarto común, quizás una laptop, algunos objetos de valor fáciles de tomar. Lo que no esperaba era la webcam. Seguía encendida, seguía transmitiendo, seguía mostrando al mundo, en tiempo real, exactamente lo que estaba pasando. Mientras Nick y su novio permanecían en el suelo, personas esparcidas por internet se convirtieron en testigos. Los espectadores podían ver a un hombre armado circulando por el cuarto, escuchar voces tensas,
sentir el peligro incluso a través de una transmisión inestable. En el chat, el ambiente debe haber cambiado de inmediato, de bromas y comentarios sobre el juego a incredulidad y miedo. Porque aquello no era actuación, era una invasión domiciliaria real pasando en vivo. Entonces algo inusual ocurrió. El público no se quedó solo mirando, reaccionó. Una ola de espectadores preocupados comenzó a contactar a la policía, reportando lo que parecía ser un robo a mano armada en curso. Muchos no conocían a Nick personalmente, probablemente ni sabían su nombre exacto, pero sabían lo suficiente para entender que cada minuto contaba en esa situación. Hicieron llamadas, enviaron mensajes, transmitieron información hasta que llegó a las autoridades correctas. Esta vez, Internet ayudó. Se movilizó. La policía llegó y rodeó el departamento. Solo ese detalle cambia completamente el estado de esta historia. Porque cuando estás tirado en el suelo bajo la mira de armas, no hay forma de saber si la ayuda va a llegar o si alguien va a llamar. Cada segundo parece más largo. Cada ruido en el pasillo puede significar cualquier cosa. Pero afuera, los policías ya se estaban acercando porque personas viendo desde kilómetros de distancia se negaron a no hacer nada. Cuando las autoridades entraron, uno de los sospechosos fue detenido. El otro logró escapar, llevándose consigo armas y objetos de valor. Aún con uno de los intrusos preso, nada se sentía realmente resuelto. Nick y su novio todavía tuvieron que lidiar con el shock, el desorden dejado atrás y la sensación de violación por haber tenido su casa invadida. Y la realidad incómoda de saber que el segundo sospechoso seguía suelto. Más tarde, Nick Ellis y su novio hablaron públicamente sobre lo que pasó. Dijeron que la rapidez de sus amigos en línea puede haberles salvado la vida. Y esa afirmación pesa, porque invierte la narrativa común. Mucha gente suele tratar a las comunidades en línea como algo superficial, ruidoso o irrelevante. Pero en ese momento, la comunidad funcionó como un sistema de alerta. La webcam se convirtió en prueba, el chat en red de comunicación, y una simple transmisión de gameplay se transformó en un pedido de socorro. Y por eso este caso ocupa un lugar tan marcado en la historia de las transmisiones en vivo. No fue actuado, no fue exagerado para generar clics. Fue aterrador justamente porque fue real y pasó en vivo. Tarde en la noche del 1 de octubre de 2015, una transmisión que había comenzado con simple contenido de gameplay, terminó convirtiéndose inesperadamente en prueba de un crimen en el mundo real. Alrededor de las 11:30 de la noche, el streamer estaba en casa cuando la policía apareció tras una denuncia por ruido. Lo que parecía ser solo una visita de rutina rápidamente evolucionó a una interacción tensa que, más tarde, generaría debates sobre derechos individuales, privacidad y el peso que una transmisión en vivo puede tener como evidencia. Los agentes le pidieron que se identificara. Él afirmó que estaba dispuesto a bajar el volumen y colaborar para mantener la situación tranquila, pero no creía estar obligado a dar su nombre dentro de su propia residencia, especialmente porque, según él, no había cometido ningún delito. La discusión giraba en torno a una norma municipal relacionada con la perturbación del orden por ruido, no de una acusación criminal grave. Aún así, el ambiente se puso raro. A pesar de intentar explicar su punto de vista, fue sacado del departamento y detenido. Salió esposado, mientras el inmueble quedó desprotegido tras la salida de los policías. El arresto en sí ya era estresante y controversial, pero lo que pasó después hizo esa noche aún más perturbadora. Menos de un minuto después de que se lo llevaran, el vecino, identificado como Benjamin Michael Frosted, entró al departamento. La puerta había quedado sin llave tras la salida de la policía, y el vecino simplemente cruzó la entrada sin permiso. Y no fue solo una vez, regresó al lugar una segunda vez, aprovechando que el residente ya no estaba. Durante estas entradas no autorizadas, varios objetos personales fueron robados. Entre los artículos sustraídos había un headset gamer, un par de tenis Jordans, un soplete portátil, un reloj de pulso, una cartera y un celular. No eran objetos aleatorios, eran pertenencias ligadas a la vida cotidiana, la comunicación e incluso el trabajo del streamer, lo que hacía el robo aún más invasivo y calculado. Lo que el vecino probablemente no se dio cuenta es que la transmisión seguía activa. La cámara continuaba transmitiendo, registrando sus movimientos mientras entraba y salía del departamento. Personas viendo desde sus propias casas se dieron cuenta de que estaban siendo testigos de un robo en tiempo real. En vez de verlo como entretenimiento o asumir que era algún tipo de actuación, los moderadores de la transmisión tomaron la situación en serio. Alertaron a las autoridades para denunciar lo que parecía ser una invasión en curso. La grabación de la transmisión proporcionó horarios exactos, confirmación visual
y evidencia clara de que alguien había entrado al inmueble y sacado objetos sin consentimiento. Gracias a la rapidez de esa acción, el sospechoso fue posteriormente identificado, detenido y acusado formalmente por delitos graves relacionados con el robo. Los bienes robados terminaron siendo devueltos al streamer, lo que trajo algo de alivio económico y personal tras esa noche caótica. Aún así, el impacto fue más allá de los objetos recuperados. El streamer demostró indignación con lo que consideró un arresto injusto y afirmó que seguía luchando para que los cargos originales fueran retirados. Las transmisiones en vivo pueden cruzarse de forma impredecible con el sistema legal y con crímenes reales. Desde su punto de vista, toda la secuencia comenzó con algo que podría haberse resuelto de forma tranquila. Una simple conversación, ajustar el volumen y listo. Pero en vez de eso terminó siendo detenido y dejando su propio hogar expuesto y vulnerable. Este caso se convirtió en un ejemplo marcante de cómo una transmisión en vivo puede, sin que nadie lo prevea, transformarse en testigo digital. Lo que era solo contenido de juego se convirtió en registro de seguridad, prueba concreta y pieza fundamental para responsabilizar a alguien. La cámara no capturó solo gameplay, documentó un crimen real, preservó evidencias y ayudó a las autoridades a reconstruir exactamente lo que pasó. Sin esa transmisión activa, quizás el desenlace habría sido completamente diferente. Dentro de la historia de las transmisiones en vivo, este episodio llama la atención porque muestra cuán frágil es la normalidad del día a día. Era solo otra noche común, una queja por ruido, una discusión sobre identificación, y de repente la transmisión se convierte en la única razón por la que un robo es esclarecido. Queda el recordatorio de que en la era de las transmisiones constantes, la frontera entre contenido digital y consecuencias en el mundo real puede desaparecer en segundos. Y también, irónicamente, a veces la cámara termina protegiendo exactamente a la persona que estaba ahí solo para entretener. Y llegamos al final de un video más. No olvides dejar un like y suscribirte si te gustó. Nos vemos. El abismo no grita, susurra. Y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.